Bienvenidos a la clase de hoy en su canal Maths. Vamos a trabajar un contenido muy interesante, el cual es la ley de senos. La ley de senos dice que en cualquier triángulo las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos correspondientes. Vamos a tomar en cuenta que la ley de senos se trabaja para triángulos que no son triángulos rectángulos, a los cuales se conocen como triángulos oblicuángulos. La notación en geometría para un triángulo tiene que para los vértices de los triángulos, ya sean en nuestro caso A, B y C, está determinado por letras mayúsculas, y los lados opuestos a estos ángulos llevan su misma letra pero escrita en minúscula. Por eso tenemos que para el ángulo A, su lado opuesto o el lado que está enfrente es la A minúscula, el ángulo B, su lado que está enfrente es la B minúscula, el ángulo C, su lado que está enfrente pues es la C minúscula. Por eso es que ahora que nosotros vemos esta relación, nosotros nos damos cuenta que el seno del ángulo A, el seno de su ángulo, es al lado que tiene enfrente, como el seno del ángulo B es a su lado opuesto, que es el lado B, como el seno del ángulo C es al lado opuesto de él, que sería el lado C. Es así como nosotros hemos leído esta proporcionalidad. El seno del ángulo A es al lado A, como el seno del ángulo B es al lado B, como el seno del ángulo C es al lado C. Este video no vamos a desarrollar mucho ejemplo matemático, sino que vamos a hablar un poco acerca de unas reglitas y características teóricas que es importante conocerlas para este tema de la ley de senos. Habiendo explicado la notación y la definición de esta ley, pues vamos a ver los casos en que se usa la ley de senos. Son 4 casos. El primer caso es cuando tenemos en un triángulo oblicuángulo conocidos un lado y dos ángulos. A este se le conoce como ala o el caso la. ¿Por qué? Porque tenemos, como vemos acá, un ángulo que se conoce, otro ángulo que se conoce, pero entre ellos esta línea llena que sería pues nuestro lado conocido. Nos referimos a esta línea que está acá. Veamos. Este es el primer caso en el cual usamos ley de senos. Segundo caso donde se usa ley de senos pues es el caso LA o lado a lado ángulo. Es el caso 2, donde se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. En este caso pues tenemos este lado y tenemos este otro lado. Si nos fijamos, tenemos un ángulo y el ángulo que tenemos es este, el cual está opuesto a uno de los dos lados que conocemos. Pudo haber estado acá y ser opuesto al otro. Esta es la característica del caso 2. Tenemos el caso 3, que tenemos un triángulo oblicuángulo, y en este pues tenemos dos lados conocidos y el ángulo entre ellos se conoce también. Aquí está el ángulo, ¿verdad? Y los lados que tenemos conocidos son este de acá y este otro que tenemos acá. ¿Cómo se le conoce este caso? Como el caso LAL. El cuarto caso donde usamos ley de senos pues es lado, 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 o en otras palabras aquel caso donde conocemos los tres lados. Si se fijan, aquí conocemos un lado, aquí conocemos otro lado y aquí conocemos el otro lado, tres lados conocidos. Aquí he explicado los 4 casos en los que se usa la ley de senos, pero hay que tomar en cuenta algo muy importante, y es que únicamente en el caso 1 y 2
se resolverá usando solo la ley de senos. En el caso 3 y 4 requerimos ley de cosenos, es decir, que en el caso 3 y en el caso 4 no lo vamos a resolver solamente con la ley de senos. Significa que lo vamos a resolver también utilizando la ley de cosenos que posteriormente estudiaremos. Es decir, en el 3 y el 4 podemos combinar leyes. Ahora bien, una vez hemos explicado los 4 casos donde podemos usar la ley de senos y hemos identificado los 2 casos donde lo resolvemos solo con la ley de senos sin utilizar la ley de cosenos como respaldo, pues tenemos que mencionar el caso ambiguo. El caso ambiguo casi no se menciona, pero de repente sale una situación de estas y uno no sabe si se puede dar o si no se puede dar. ¿Dónde se da el caso ambiguo? Bueno, no hay que olvidar que el caso ambiguo se da con el caso 2, cuando se conocen 2 lados y un ángulo. ¿Qué ocurre? Que pueden haber 2 triángulos, puede ser que sea un triángulo o puede que no haya un triángulo con las propiedades dadas. ¿A qué me refiero? Me refiero a una situación donde no nos dan el dibujo, solamente nos están dando la información y nosotros tenemos que construir el dibujo del triángulo. Es aquí donde se puede dar esta situación. Si nos dan el dibujo con los datos puestos y vemos que es el caso del lado ángulo, pues no hay ningún problema. Ya luego veremos cómo es el método de resolución, pero estoy haciendo esta nota aclaratoria para aquellas situaciones donde nos dan la información y nosotros debemos construir el triángulo. Entonces pasa eso, que tengo estas situaciones y por esa razón al caso 2 a veces se le denomina el caso ambiguo. Para ver por qué esto es así, mostramos las posibilidades cuando nos dan el ángulo A y los lados A y B. En el inciso A, en este primero que tengo aquí, podemos observar algo. No es posible la solución porque el lado A es demasiado corto para completar el triángulo. En el inciso B, resulta que pues la solución es un triángulo rectángulo. Lo podemos trabajar con las reglas para los triángulos rectángulos. En el inciso C pasa lo siguiente. Son posibles 2 soluciones. ¿Cómo es esto que son posibles 2 soluciones? Esto es porque el valor del segmento A puede ser el mismo para esta situación donde el ángulo B tenga un valor, ¿verdad?, que va a ser pequeño comparado con la otra situación que yo la voy a marcar en este momento con un color azul. Veamos, en este caso el segmento A sigue teniendo el mismo valor, pero el ángulo que forma ya es un ángulo obtuso. Si vemos este ángulo, esta abertura es mayor que la abertura indicada aquí con el color verde. Entonces tengo 2 triángulos, tengo un triángulo con un ángulo obtuso y tengo otro con un ángulo pues agudo. ¿Y qué ocurre? Que tienen el mismo valor del segmento A. Entonces esa es otra situación que se puede dar en este caso cuando solo nos dan información. Y pues lo último que puede ocurrir es que hay un triángulo único con las propiedades dadas y eso está ilustrado aquí en el literal D. Es decir, con los valores que me han dado al hacer la construcción, pues me sale un triángulo inmediato, bien bonito, un obtusángulo, sin ninguna situación así como rara para poderlo trabajar. Y estas son las 4 situaciones que se puede dar en el caso lado ángulo o el caso 2 a la hora de trabajar ley de senos. ¿Por qué lo menciono? Porque sí, queridos estudiantes, puede ser que dada una información en el tema de ley de senos, el ejercicio no tenga solución porque no hay triángulo, como vemos aquí. Puede ser que lo podamos resolver como un triángulo rectángulo, puede ser que hayan 2 soluciones o puede ser que haya una única solución. Espero que la clase de hoy haya sido de mucho
recurso para poder conocer más acerca de la ley de senos, que sea de provecho. Bendiciones y gracias por su tiempo.